Migrar no es nada fácil. Son muchas las cosas que uno deja atrás, como familia, amigos, carrera o profesión, el barrio, tus costumbres, a veces tu idioma y muchas cosas que han creado tu identidad o que han sido parte de ella. En fin, toda una vida. Migrar es empezar de cero, enfrentándose a sobrevivir fuera de tu idioma, tus costumbres y por supuesto tu identidad. Bienvenidos una vez más a tu canal que vola a serie. Todo eso vamos a ver en este video, lo difícil que es migrar, la expectativa que uno se hace y luego chocar con la dura realidad. Todo te lo pintan de maravillas, pero cuando sales de tu país, ¿cómo se distorsiona esto? ¿Es migrar algo para todo el mundo? ¿Es sencillo? ¿Solo agarrar tus maletas y ya? ¿Cómo lo logras? De todo eso vamos a estar conversando un poquito el día de hoy. Migrar. ¿Por qué migrar? ¿Por qué no vivir en el país que uno ama? ¿Por qué no quedarse en la tierra que lo vio a uno nacer? A veces por placer, quizás. Otras veces por salir a conocer lugares nuevos, también es válido. ¿Nuevas aventuras? Posiblemente. Pero ¿qué pasa cuando te ves forzado a migrar? No por placer, sino por necesidad. Necesidad de superación, necesidad de mejorar tu calidad de vida, de encontrar estabilidad laboral, necesidad de encontrar seguridad y tranquilidad, por supuesto, necesidad de vivir dignamente como todos nos merecemos. ¿Pero es tan sencillo así? ¿Llegas y encuentras todo eso en un santiamén? ¿Qué pasa con las cosas que no te quedó más remedio y tuviste que dejar atrás? Antes de emigrar, yo creo que hay que poner las cosas en una balanza y ver si en realidad es lo que uno quiere. Mi primer consejo o mi primera experiencia que les voy a compartir es no hacerse falsas expectativas. Lo más difícil siempre es dar el primer paso, pero antes de darlo buscas información, preguntas, escuchas de todo, algunas verdades y otras no tan ciertas. Que si Fernandito se fue, y míralo cómo le va. Era súper flaquito y mira lo bien que le va. Consiguió trabajo enseguida. Si lo ves, ya no está flaquito. ¿Te acuerdas? La muchachita aquella que vivía en la esquina. Lo bien que le va. Todos dicen que le va de maravilla. Viene todos los años a ver a la familia. Y como les trae cantidad de cosas, se ve que le va muy bien. Pero también escuchas, no vale la pena. Mira, Pedrito vive allá hace más de 10 años y casi no viene. Dice que está complicado, que la vida es carísima, que no hace más que trabajar como un animal, que extraña muchísimo, que ojalá pudiera volver, ya que no se adapta. Como decía mi abuelito, el que no escucha consejos no llega viejo. Pero además, como digo yo, de los consejos toma solo lo que te sirve. Tú eres diferente, eres único y eres el responsable en gran medida de las cosas que te suceden. Tu experiencia no tiene por qué ser igual a lo que escuchas de los demás. Y por otro lado está la familia, que esta parte siempre es un poco dolorosa. Siempre te quieren bien, pero te dicen entre lágrimas, mi hijo, ojalá que todo te vaya bien, te deseo lo mejor, pero piénsalo bien. Aquí está tu familia, tus amigos, este país maravilloso que lo tiene todo. Aquí tú vas a ver que las cosas van a mejorar. En fin, nada fácil de verdad. Y para la familia entiendo que es duro, pero estas palabras no nos ayudan cuando uno se está yendo. Pero bueno, al final tú ya tomaste la decisión, tus expectativas son bien grandes, porque seguro vas a cumplir tu sueño americano o canadiense. Vas a romperla, como dicen en Latinoamérica.
Vas a encontrar un mejor trabajo, vas a vivir como siempre has querido y tus preocupaciones se van a ir. Todo eso es lo que pensamos antes de llegar. Cuando llegas, ¿qué pasa? En mi caso, desde que llegué a la ciudad, decepción total. Puede que a ti no te pase igual, pero mis expectativas al venir a Canadá eran mucho más altas. Yo esperaba una ciudad llena de edificios y rascacielos enormes, todo colorido y bonito. Esto siempre me pasa. En realidad, cuando llegué, la ciudad no me gustó mucho. Si bien es una ciudad mediana o pequeña, para mí parecía un pueblo del viejo oeste americano. En principio, cuando llegué, quizás a la zona que llegué, las casas eran bastante antiguas y en realidad no llegaban a lo que yo me había imaginado viendo videos en YouTube donde ponían drones en 4K mostrándote las cosas lindas de la ciudad. Eso siempre pasa. Otra cosa que suele suceder cuando llegas es el choque con el idioma. Si nunca has vivido en un país donde solo se habla inglés, al principio no vas a entender nada o casi nada. Vienes creyendo que por haber estudiado inglés o haber tenido algún tipo de experiencia con el idioma en tu país, aquí vas a poder insertarte rapidísimo en el idioma. Nada de eso. En la calle, las personas no te hablan de trabajo, ni te hablan con la formalidad con la que tú estudiaste el inglés. Ni tampoco te hablan de lo que tú hacías en tu país. El argot popular es algo a lo que nunca te habías enfrentado. Si preguntas algo, entiendes luego el 30% de lo que te dicen. Y eso te bajonea y te hace sentir al principio muy inseguro. Luego llega la etapa donde empiezas a buscar trabajo. Y o no te llaman o estás muy inseguro cuando te llaman a las entrevistas. Te recomiendo que si vienes a Canadá, vengas con la idea de encontrar trabajo en lo que sea. Lo primero que asome. Si piensas que vienes a continuar tu carrera de gerente, pues estás muy equivocado. Al principio tienes que empezar a darte a conocer, trabajar en lo que aparezca. Si no vienes pensando en eso, te vas a frustrar muy rápido. Acuérdate que vienes a un país nuevo, con una cultura nueva, con un idioma totalmente diferente y donde tu experiencia laboral no es para nada demostrable acá en Canadá. Otro consejo relacionado al tema es que si vienes con la idea de hacer dinero fácil y rápido para regresar a tu país y vivir la vida, no va a pasar en Canadá. Quizás inténtalo en Estados Unidos. Allá la comunidad latina es mucho más grande y puedes que consigas trabajo más rápido y donde te paguen más, incluso los impuestos son más bajos. Aquí no vas a poder hacerlo tan rápido. No digo que no lo logres, pero toma más tiempo, a largo plazo. Acuérdate también que tienes que priorizar. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Encontrar el trabajo de tus sueños o encontrar el primer trabajo que asome y estar listo para preparar tus papeles y tener la residencia permanente cuanto antes? Si es que estás pensando, por supuesto, en quedarte a vivir en Canadá. Luego vete preparando para una segunda etapa. Todo lo anterior lo vas a ir superando. En poco tiempo empiezas a entender, a soltarte y a hablar. Le empiezas a tomar cariño a la ciudad y ya la ves más bonita. Conoces lugares y te gustan y ahí ya empiezas a adaptarte. Al principio todo es una emoción y todo comienza a impresionarte. Pasan 1, 2, 3 años y superaste un montón de cosas, pero ahora empieza la parte buena. Empieza el gorrión, como le llamamos en Cuba a la nostalgia. Te empieza a venir ese sentimiento de añoranza y donde extrañas un montón de cosas que acá no tienes. La cultura local es muy diferente, la forma de vivir es completamente distinta y no te logras insertar. Y la comunidad latina es poca, por lo que te sientes como un pez fuera del agua. Además, ya han pasado posiblemente 3 duros inviernos y la verdad es que es algo aburrido. Las personas no están afuera como solías hacerlo en tu país o en las playas de tu país. Aquí el invierno dura muchísimo tiempo y solo van a lugares como los malls o los centros comerciales o centros recreacionales, pero todo bajo techo. Para ellos esto es genial. Para nosotros es raro porque no crecimos así. No crecimos trancados, crecimos al aire libre, crecimos
jugando y saliendo a compartir con nuestros amigos al aire libre. Precisamente ese es el punto donde estoy yo el día de hoy. Después de ya casi 3 años aquí, estoy pensando, ¿y ahora qué? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Los amigos no están. Si bien tengo a mi esposa e hijos, a veces nos aburrimos y no hay nadie más. Ni más familia, ni más amigos. No mucho que hacer en algunas ocasiones. Ya no sabemos de memoria todos los juegos de mesa. Que si el parchís, que si el dominó, que si el monopolio. No sé, un montón. Además de los videojuegos de mi hijo, que ya todos jugamos juntos los 4, cuando a veces estamos aburridos. Eso es algo que posiblemente luego de 2-3 años vas a empezar a experimentar. La nostalgia del emigrante. Otra cosa que también debes saber antes de llegar es el choque con la diferencia cultural. Aquí hay muchos migrantes de muchos lugares con culturas muy distintas. ¿Es eso bueno? Por una parte, sí, porque aportan y enriquecen a la cultura local. Y aprendes a ver la vida desde diferentes ángulos o perspectivas. Pero por otra, se dispersa mucho la identidad de una nación, porque todos son diferentes. Es como tener muchos países dentro de un solo país. Acuérdense que la cultura y las tradiciones son cuestiones generacionales. Se van transmitiendo de generación en generación. Todo el mix que hoy existe en Canadá no crea una identidad nacional. A veces hay personas de muy diferentes culturas y lograr encajar en la cultura canadiense es totalmente imposible. Y eso sin hablar de algunas culturas que para nada son compatibles, que su forma de pensar es completamente distinta y ven el mundo de otra manera. Eso también juega un papel importante en la migración desmedida que ha tenido Canadá en los últimos años, porque se crean sectores o pequeñas sociedades completamente diferentes. Hoy por hoy en Canadá muchos emigrantes son ciudadanos canadienses. Pero, ¿es Canadá el país que llevan dentro? Claro que no. Entonces no tienen ni las costumbres ni la identidad local. No se mezclan entre sí. Y por otro lado, la cultura local canadiense es bien reservada y un poco individualista. Igual no da mucha apertura a integrarnos. Eso complica aún más las cosas. Creo que siempre vas a sentir eso, que por más que te guste y por más que te esfuerces, tu integración no va a ser 100%. Siempre como emigrante vas a tener ese sentimiento de que algo te falta o que no estás en el lugar correcto. Además de ello, producto a todo este impacto cultural, el impacto del idioma, el impacto del clima, ¿vale la pena migrar? ¿Vale la pena sacrificar tantas cosas? En mi opinión, sí, pero hay que estar preparados para eso. Hay que venir sabiendo cómo será, cuán duro es y hay que ser fuertes si quieres un futuro mejor para ti y tu familia. Vas a estar sometido en algún momento, después de los 2 o 3 primeros años, durante un fuerte impacto psicológico y emocional, producto de todas estas diferencias. Muchas parejas a veces terminan separándose porque para muchos estos momentos difíciles ponen a prueba las relaciones y llevan las cosas a situaciones extremas. Es un cambio grande y te va a afectar en muchos aspectos de tu vida. Pero al final todo es un tema de percepción. Quizás para ti sea mejor o peor, quizás te adaptes fácilmente, pero quizás no. Migrar trae consigo muchos retos. Y creo que siempre vas a tener este sentimiento de estar en un limbo. Por un lado muchas cosas buenas y por el otro lado la nostalgia del emigrante, donde extrañas un montón de cosas que aquí no tienes. Así es la vida del emigrante. Pero como siempre digo, vivir en Latinoamérica cada vez es más duro y difícil. Si te atreves, pues aquí te dejo todos estos videos del canal
que tienen el único propósito de mostrarte mi experiencia como migrante, las cosas buenas y las cosas malas. Si aún no te has suscrito al canal, por favor, aprovecha y hazlo. Dale clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los próximos videos que voy a estar subiendo. Espero que te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Si tienes una opinión diferente, por favor, déjanoslas en los comentarios. Es posible que tu experiencia como migrante sea parecida o sea diferente, pero siempre vas a poder ayudar a muchas personas que están pensando en migrar, igual que lo hiciste tú. Esto es todo por hoy. Recuerda que esto es Que volá seré. Chaolín, nos vemos.